Milei presidente. Increíble. La verdad es impensado para muchos que Milei se haya vuelto el presidente de los argentinos y las Sí, argentinas. a ver, durante Identidades estuvimos cubriendo un poco las elecciones, tratándolo de hacer de la manera a lo Identidades. Sí, totalmente. Sin dar ideas propias, sino información, factos y análisis de los que más saben, e incluso nuestros propios análisis. Que Bien. Milei ganó el balotaje contra Sergio Massa, le sacó casi 3 millones de votos, 55,69 contra 44,30. Bien, Ganó. ¿cuáles fueron el resultado en todo el país? Ganaron en todos lados, menos en la provincia de Buenos Aires, que fue muy Sí. parejo el resultado, que eso es muy importante, y en 2 provincias más. Lo Sí. que pasó es que al ver una polarización, era uno u otro. Era uno u el otro y terminó quedando que Milei ganó en todas las provincias menos la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Formosa. Bien, bien. Y lo que pasó fue que hubo lugares donde al peronismo le tuviese que haber ido bien, como en la provincia de Buenos Aires, o en lugares donde tenía que, aunque sea, hacer una mejor elección y no En lo Santa hizo. Cruz, por ejemplo. Por Claro. ejemplo, en Santa Cruz. Bueno, no nos vamos a meter en los datos. Lo porque estadístico. a esta altura vos ya estuviste viendo Ya lo todo, viste, ya sabés te lo que sabés, pasó. sí, te lo sabes de memoria. Así que lo que vamos a contarte es lo que está pasando ahora. Al momento de grabar este video, Sí, ahora sí, se está- están definiendo los puestos. los puestos, pero no solo eso, el país se está dando cuenta de que no vamos a opinar si es bueno o malo, pero que va a haber cambios. Bien. Que las cosas como venían, se venían dando, Milei las va a transformar. Bueno, es que una de las Sí. cosas que yo creo, esto es una opinión personal, que en la discusión siempre se discute en un balotaje, es continuidad o cambio. Ok. Entonces, inevitablemente después está esto es importante, la opinión de cada uno para ver si ese cambio es positivo o negativo. Pero desde el primer momento en que hay uno que se quiere proponer y otro que está, hay un cambio, es continuidad. Sí, Sí, ahí- estamos en una etapa de transición, además. Totalmente. Y eso es jodido, Es y jodido. ojalá que termine y que empiece de la mejor manera. ¿Consideran que va a poder llevar adelante sus medidas? Bueno, eso es un punto que para mí ahí está la clave de la conversación. Antes decime Sí. quiénes son lo que se está... Bueno, te voy a decir lo confirmado. Decímelo confirmado. Sí, lo Bueno, confirmado. confirmado, primero que nada, es Sandra Petovelo, al Ministerio de Capital Humano. Sí, ella es Totalmente una confirmado. psicóloga. Bien. No, ella es licenciada en Ciencias de la Familia, o sea, ella es una especialista en el desarrollo de las personas, en el crecimiento, en todo lo que tiene que ver con que un niño que nace llegue a volverse un adulto en capacidad para trabajar y para desarrollar su vida. Es especialista en eso y es lo que plantea ese ministerio. Bien. Después, bueno, Nicolás Pose va a ser el jefe de gabinete, ¿sí? Una Bien, de las manos sí. derechas de Milei. Después tenemos a Diana Mondino en la Cancillería, otra decisión Eso tomada. era algo que no se sabía que si iba a ir o no, pero al final sí. Milei lo anunció casi toda la campaña, pero al último momento se empezó a dudar, se hablaba quizá un Mauricio Macri cerca de las relaciones internacionales de un gobierno de Milei, pero no, confirmado Diana Mondino. Bien. Después, Mariano Cuneo Livarola al Ministerio de Justicia. Bien. Eso también está confirmado. Estamos hablando de un abogado, un especialista en el tema, que bueno, Milei quiere llevar a cabo una reforma judicial que más que reformarlo lo que busca es que sea totalmente independiente del Poder Ejecutivo. Lo quiere independizar del Poder Ejecutivo como Genial. plantea la Constitución. Después, Guillermo Francos al Ministerio del Interior. Bien. ¿Ok? Va a ser la persona que se encargue de esta coordinación entre las provincias, entre los distintos referentes de cada sección del país, para poder coordinar un gobierno federal, ¿no? Porque estamos hablando de un país con 23 provincias, más la ciudad autónoma de Buenos Aires. Después tengo acá nombres que se hablan de economía. Es más, hay uno que hoy está casi confirmado por todos los medios, menos por la boca de Milei. Bien. Entonces, no sé si decirlo o no, los rumores. Bueno, se habla de... lo vamos a decir, se habla de varios nombres, uno es Caputo. Sí, ¿Quién de más? Luis Toto Caputo sería quizá o no un ministro de Economía. Patricia Bullrich podría ser o no la ministra de ¿No Seguridad. está confirmada lo de Patricia Bullrich? No está anunciado por el equipo de Milei, pero todo el mundo, incluso gente cercana a Milei, la da como confirmada como ministra Bien. de Seguridad. Ahora, tengo un comunicado, ¿viste lo de la oficina de prensa para materia de comunicación? Milei sacó una oficina de prensa de presidencia de presidente electo, Sí. ya que no cuenta con la estructura de comunicación del Estado. En esta transición se armó un aparatito, un Twitter con comunicados. Bueno, donde ahí hay mucha gente que trabaja específicamente en la comunicación, que es algo que a nosotros Sí. muy nos interesa. Sabemos todavía, que lo podemos decir,
que la persona hoy en día encargada de la comunicación de Milei sigue siendo su hermana Karina Milei, que es licenciada en Relaciones Públicas. Bien, hay varios artificios de ese equipo de comunicación también que él los mencionó en su discurso. Sí, están los chicos de las redes, por ejemplo, de la mano de... ¿Cómo se llama? Este chico que ha sido tan polémico hace unos años, Iñaki. Sí, bueno, y yo lo que quiero hablar principalmente una vez que ya tenemos la información, Perfecto. para ponernos en contexto, es qué es lo que siento y qué es lo que... porque me parece importante aprovechar este momento que tengo para contarlo. Mandale. Bien, Es tu momento. lo primero que me pasó durante este periodo, la verdad que yo sentí una gran disconformidad con el escenario político. Ok. Sentí que mi forma de ver no la pude encontrar representada en los candidatos. Sí. Creo que quizás le pasó a muchísima gente y lo que terminó pasando, que muchas veces lo hablamos acá, es la división. Yo Total. siento que desde mi análisis lo único que pasó en el medio es que se cambió el motor del cambio. ¿Qué quiere ¿Cómo decir es eso? esto? Hace 4 o 8 años la grieta que tenemos ahora sigue. Sí. Y yo creo que lo que pasó en todo este proceso es que cambiaron los escenarios, es decir, cambiaron los representantes de esta grieta. Sí está para mí alineada a un montón de fenómenos nuevos, de jóvenes, de ideas nuevas Total. que pasaron, pero Lleno. sin duda, digo, en la terrenalidad, ¿qué pasó con el resultado? Se volvió a reconfigurar la grieta, que evidentemente cuando un gobierno hace las cosas mal, Sí. se da la oportunidad al otro lado de la grieta. Y así nos vamos pasando de un lado a otro. Ojalá que sea quien sea lo mejor para la Argentina. Totalmente. Y acá es algo en lo que me quiero detener y ya Sí, te voy a dar... esa podría ser, hasta te diría, la postura oficial de identidades en cuanto a partidismos políticos. Que el país esté mejor, no importa quién gobierne. Sí, lo que pasó es esto. Una vez que pasó en la primera vuelta y pasó también en Sí. el balotaje, hay mucha gente que encuentra sensaciones encontradas con esto. Sí. Mucha gente está muy feliz, muy con esperanza. Total, sí. Hay gente que realmente estaba muy enojada y por eso votó esto. Y hay gente que no puede entender cómo ganó una persona como Milei y también está Sí, muy yo triste. Conozco enojada. gente que lloró de la angustia y del miedo, y conozco gente que lloró de la felicidad. Entonces, O sea, yo... miren los dos extremos. Entonces, yo lo que llamo a la atención y a mí lo que me parece dar de mensaje es, si hay personas que lloran de felicidad y otras que lloran de tristeza, creo que hay algo en que ninguno de las dos, en fin y al cabo, está haciendo para mí, Para mí, ninguno de los dos extremos se puede enojar con el otro porque vota diferente. No, total. Y acá hay algo que si uno lo dice, las personas nunca se hacen cargo de que le molesta el que piensa diferente. Hicimos una encuesta en identidades y nadie votó que pensaba diferente. O sea, Mirá. tuvimos salvo, creo que salió 80-20, 100. Sí, es verdad. Ahora, uno entra a redes, Sí. uno sale a la calle, entra a redes y ve los comentarios que ponía la gente ese día. Y yo Sí. creo que ahí, la verdad que está el error que tenemos como país. Porque la democracia es de todos. Sí, eso es muy importante. La democracia es de todos. Y la democracia en parte es ir, votar, representar nuestra opinión que votar. Y evidentemente hay veces que perdemos nuestras ideas que queremos que estén representadas. Sí. Y hay veces que se ganan. Pero no es ganar o perder. Digo, ganar es que el hecho de que haya elecciones y que se haya Vos decís que todos los argentinos ganamos el día que pudimos elegir. Siempre. Ok. Y eso creo que es importantísimo. Vos ganás cuando tenés la capacidad de elegir. Y esto es una democracia. Y a veces la opinión de la mayoría en ese Sí. momento es la que sale representada. Pero ojo, Bueno, porque pero- acá la mayoría no es una sola. Bueno, pero acá hay gente que te va a decir, ¿no? Que el que ganó no es peligroso o es malo, ¿no? En el caso de Milei, te van a decir lo mismo de Massa, a ver. Sí. Es por- Sí. No importa Y si es Milei o entonces, Massa acá. O sea, y eso anula cualquier tipo de utilidad a la democracia. ¿Vos decís que la democracia es incluso más fuerte que eso? Yo creo que la democracia para mí es la capacidad que tenemos de elegir y Sí. la capacidad de aceptar lo que sucede. Uno juega y a veces gana y a veces pierde. Y me parece salir de ese criterio de está mal o estar mal porque uno. Y ojo, que es la pregunta más importante. Che, ¿qué va a pasar? Porque hay incertidumbre, mucha Bien. incertidumbre. Y esta incertidumbre se vuelca en la grieta, para bien y para mal. Y entonces a mí lo que me hace pensar es decir, bueno, y esta es mi idea para A mí. ver. Hay puntos de acuerdo. Yo creo que lo más importante cuando asume un gobierno es que haya puntos de acuerdo en algunas cosas esenciales para la mitad que no te votó. Ok.
Bien. Y no significa que esta mitad impida a la persona electa, legítimamente electa, que pueda desarrollar los cambios que quiera. Sí. Porque si uno, porque no gana el que le gusta, evita o intenta evitar desde el día uno que el presidente electo haga su trabajo, no es algo democrático No, para mí. está faltando. Pero significa, sí se puede expresar, ese no es el punto. Pero yo también me pongo en consideración... ¿Cuál es el límite entre la libertad de expresión y el cumplimiento de la democracia? Y yo creo que es algo que de verdad no me siento capacitado para responderlo. No, Ahora, total. lo que sí siento desde mi punto de vista es que hay estos puntos que son muy importantes que tiene la gente que no lo votó a Milei. Decir, bueno, hay algunos acuerdos. La educación, Sí, la salud total. y los derechos en un sentido de no volver a cosas que acá en Argentina no funcionaron, Sí, sí, como sí. es no la democracia. Sí, sí. Yo creo que esos tres valores es algo que es responsabilidad de, para mí, quien asume tener en consideración al que votó Total. en O sea, contraposición. tener en consideración las principales preocupaciones del que no te votó. Ahora, eso no Totalmente. significa que si a partir de ahora hace pequeños cambios, porque van a hacer muchos cambios en distintos lugares, Total. vos entres en una disconformidad absoluta desde el día uno, como ya parece que va a suceder. Totalmente. Del otro lado, y con esto cierro, bueno, tratemos de hacer lo más sano posible. Yo sé que es muy difícil cuando hablamos de política porque en el medio sufre de verdad la gente, pero es un proceso en donde uno para mí tiene que tener consideración para el otro que no lo votó y también tenemos que tener la misma vara para con el que asume. Porque nosotros no venimos de 4 años buenos, no venimos de 8 años buenos y no venimos de muchísimos años buenos. Entonces, de la nada, porque en un año, en 5 meses, en 4 meses, todo no puede ser todo un desastre por eso. Ok. Entonces, mi Clarísimo, mensaje sí. final es que podamos aceptar al que piensa diferente, Bien. que expresemos lo que pasa y que tenemos la política. O sea, el que piensa diferente tiene la política para ir a expresar su opinión Ok. y vía la vía democrática volver a ganar. Porque Bien. está comprobado que si haces Sí. las cosas mal, te sacan. Expresar todo lo que pensamos o sentimos en base a este nuevo gobierno, que puede ser bueno o malo, respetando la voluntad del pueblo de haber elegido a este gobierno con lo que plantea, ¿no? Teniendo en cuenta que hay ciertos marcos constitucionales que no se pueden transgredir de ningún modo, que es como el presidente nuevo, sea quien sea, tiene un montón de libertades y tiene el marco de la Constitución que es inviolable. Viene cualquier juez y lo puede. Sabemos que en Argentina no siempre se ha cumplido eso, pero esperemos que se pueda cumplir. Aparte, tiene una oposición muy fuerte este nuevo gobierno que no le va a dejar pasar una violación a la Constitución. Eso por empezar. Pero bueno, a mí lo que me gustaría hablar en este pequeño momento de política es que tomemos nuestras propias decisiones en cuanto a nuestras opiniones. Se ha dicho mucho de todo el mundo, de cosas buenas, cosas malas. Vamos a hablar del candidato que ganó, que es Javier Milei, que va a ser nuestro presidente, el actual presidente electo. Hay gente que lo ama y gente que lo odia. Así de opuesto y así de fuerte. Y muchas de estas... Y hay justificaciones válidas para ambas. Sí, el tema es que no sé si estas justificaciones son cosas que la gente fue como, ah, mira, esto lo vamos a cortar. ¿Querés que te salga a defender? Bueno, lo que decís es de las No, 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 por justificaciones. favor. Hay gente que... No estamos al aire. Ah, ok, Tranquilo. también. Hay gente que tiene sus opiniones formadas en base a cosas que no pudieron observar ellos, que no pudieron entender ellos, que no pudieron apreciar, que son opiniones transmitidas por otras personas. Y yo lo que quiero invitar a todo el mundo es que forme su propia opinión. Si amás a Milei, no te diría que no ames a nadie, menos a un presidente, punto número 1. Pero bueno, si empatizás con Milei, que lo hagas porque te informaste, porque seguiste las propuestas, porque seguiste lo que dijo él y lo que dijo el opositor y llegaste a la conclusión de que lo vas a apoyar. Si odias a Milei, Sí, el tema es porque, ahí- el tema ahí porque es lo la- escuchaste, porque analizaste lo que dice, porque analizaste lo que opina la oposición en cuanto a lo que Claro. dijo y que puedas entender si tu enojo o tu amor está justificado y es real o es un mito o es una campaña, porque esto te lo digo yo como estudiante de comunicación, analista de relaciones públicas, y se lo va a decir cualquiera. Las campañas, no todo lo que se dice es verdad en ningún bando. O sea,
mismo si alguien dice algo que es verdad, por ahí se exagera o se pone de tal forma para que parezca algo y después no es eso. Entonces, realmente odiar o amar a alguien por lo que se vio en campaña puede ayudarte a decidir tu voto totalmente, pero a la hora de opinar o sentirte con un gobierno es como algo muy alejado de la realidad. Y creo que como si queremos opinar de política tenemos el derecho y la obligación de tener nuestra propia opinión y no dejar que nos sigan manejando la opinión por no querer hacer ese mínimo esfuerzo de decir, a ver qué me pasa a mí con esto que hace el otro. Involucrarse. No, pero tampoco te digo que te metas a militar, que te pases horas leyendo, decir, che, está todo bien lo que está todo el mundo diciendo, pero a vos individuo, a vos Lauti, a vos, a mí, Matías, ¿qué me pasa con esto que dijo? Y no lo que dijo Fantino después de Milei. No, ¿qué pasa con esto que dijo Milei? ¿Y qué pasa con esto que le respondió, no sé, Miriam Bregman? Para contrarrestarlo, ¿no? Y bueno. Sí, a ver, yo creo que también lo que pasa ahora es que hay tanta sobreinformación que es muy difícil este desafío de formar nuestras propias opiniones en este mundo de los algoritmos. Y creo que es algo que después quiero hablar con Ramiro en un rato, pero es muy difícil. Para mensaje final, en fin y al cabo, es desear toda la fuerza a quienes están muy contentos con el nuevo presidente y a quienes no. Sí. ¿Te parece desearle fuerza, desearle suerte al nuevo gobierno para que pueda mejorar el país? Y desearle suerte al nuevo gobierno. Creo, personalmente, para mí, es muy importante que todo lo que pase sea entre acuerdos para mí, Sí. Y bueno, y ojalá que sea lo mejor. Y vamos a tener acá este lugar y este espacio para reflexionar, aprender y seguir analizando todo lo que pase en respecto a la política. Te tiro un comunicado de prensa que salió hace 2 horas del presidente electo de la República Argentina. Ciudad de Buenos Aires, 24 de noviembre de 2023. La oficina bla bla bla, encabezada por Milei, es la publicada por este medio y dice: Osvaldo Giordano será el titular del ANSES y el ingeniero Horacio Marín estará al frente de YPF a partir del 10 de diciembre. Bien. Después, pronto se va a hablar con el presidente de Corea del Sur, bla 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 bla. Y dice acá que el cierre del Banco Central no es un asunto negociable. Milei está reconfirmando que va a cerrar el Banco Central. Bueno, esto fue esta primera parte de Identidades Políticas. Bueno, y seguinos en Instagram como Identidades-el podcast o en YouTube como Identidades el podcast, que nos sirve un montonazo.